Mientras te dicen que hay récord de empleo, España consigue la triple corona de paro en la Unión Europea. Más tasa de paro que en toda la Unión Europea, más tasa de paro juvenil y más tasa de paro femenino. Increíble, ¿eh? Y además nos gana y de lejos en reducción de paro Grecia. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, muchas gracias por dejar vuestros comentarios y gracias también por darle un me gusta a este vídeo. Récord de empleo es la frase más repetida y más falsa que se puede decir por parte del gobierno. Ese gobierno que es el que nos dice que va a defender la verdad y luchar contra los bulos. ¿Por qué es falsa la cifra y el mensaje de récord de empleo? Te dicen, hay 21,2 millones de afiliados. Número uno, no son 21,2 millones de afiliados, sino de afiliaciones. Es decir, como hay récord de pluriempleo, hay muchas más afiliaciones que los afiliados que están en la seguridad social. Por ejemplo, una persona que está en distintos regímenes, con distintos contratos, resulta que son 3, 4 personas, de 4 afiliaciones dentro de la cifra. Esto es algo que lo pone la propia documentación del gobierno, pero eso a ellos les da igual, ellos dando la cifra de récord de empleo. Segundo, a nadie le importa la cifra en absoluto cuando ha estado aumentando masivamente la población, ¿eh? No tiene ningún sentido hablar de la cifra en términos absolutos. Tendrás que hablar de la tasa de actividad y de la tasa de empleo. Pues bien, tanto la tasa de actividad como la tasa de empleo, según la contabilidad nacional, oh sorpresa, están estancadas. Claro. Y de hecho, si miramos el aumento del empleo, la realidad que viene es menos horas trabajadas por afiliado que en el año 2018 y prácticamente estancado desde el año 2019. Vemos la tasa de actividad y la tasa de empleo estancadas desde el año 2019 y por debajo del año 2008. Vemos también, adicionalmente, cómo esos datos de afiliación están inflados por el récord de pluriempleo. Vamos a ver algunas cosas que nos lo explican para que te dejen de engañar, porque esto ya es un aburrimiento total. Pero bueno, ellos siguen, eso da igual. Vamos allá. El total de personas registradas en el Servicio de Empleo Público, en el SEPE, y que no están ocupadas supera los 3,7 millones de personas en septiembre. Recordemos que en septiembre ha aumentado el paro y ha sido el peor mes de septiembre en cuanto a afiliación desde 2013. ¿Vale? Claro, ¿por qué? Porque hay 750.000, más o menos, fijos discontinuos inactivos, ¿vale? Que no aparecen como parados. El gran truco de la reforma laboral ha sido forzar que se conviertan los contratos de obra y servicio y los contratos estacionales en fijos discontinuos que cuando no trabajan no aparecen como parados. Bien, 3,7 millones de parados. También importante recordar que la cifra de demandantes de empleo son 4.217.427. Por lo tanto, la cifra de paro oficial, lo que está reflejando es una cifra que es como mínimo distorsionada y desde luego que no refleja la realidad completa al no tenerse en cuenta ni los fijos discontinuos inactivos, ni las personas que están en ERTE y por supuesto todas las personas que están apuntadas al servicio de empleo público. Y recordemos, cuando alguien se apunta al SEPE, yo no sé vosotros, si vosotros estáis trabajando, ¿a que no os apuntáis al SEPE? ¿De acuerdo? Bien, pues esos son personas que están paradas. Bien, estos datos son importantes porque también tenemos que, digamos, analizar los datos menos agregados, porque uno de los problemas de los datos del paro y de todos es que cuando te dan datos agregados, la noticia que sale en los medios de comunicación es exactamente, y además casi por obligación, exactamente la nota de prensa del gobierno. Pero, obviamente, los datos hay que analizarlo. Empecemos.
El paro en septiembre ha subido en 3.164 personas. La creación de empleos cae a mínimos, 8.805 empleos, la cifra más baja en un septiembre desde 2013. El número de empleados apuntados al SEPE supera los 3,7 millones y hay 4,2 millones de demandantes de empleo. Continuamos, ¿vale? La afiliación de la que presume el gobierno esconde el récord de pluriempleo y la tasa de actividad y la tasa de empleo están prácticamente estancadas. Y además, la variación en el mes de septiembre no para de empeorar, en un mes que históricamente debería ser muy positivo. Bien. Esto del récord de pluriempleo es relevante porque, claro, ellos te dicen que no hay ningún problema con los datos oficiales. Yo tampoco. Yo lo que te digo es que los datos oficiales te lo dice el propio documento del Ministerio de Trabajo, te dicen que afiliaciones no es equivalente a afiliados, que las personas que tienen 2, 3, varios contratos en distintos regímenes se contabilizan como si fuesen varias afiliaciones, son varias afiliaciones, aunque sea solamente una persona. Otro elemento que nos debería preocupar muchísimo y que deberíamos estar todo el día hablando de ello y no genera los titulares que debería es que la destrucción de empresas cotizando continúa. 4.485 menos en septiembre y 36.500 empresas cotizando menos que cuando llegó Sánchez a la Moncloa. Y es importante empresas cotizando porque son las que están, digamos, en funcionamiento y generando ingresos y generando empleo e impuestos. Y es importante también recordar que la inversión extranjera ha vuelto a caer en el primer semestre de 2024 tras caer en 2023 y está por debajo, casi un 55% por debajo de los niveles de 2018. Luego está el tema de la calidad de los contratos, porque lo que te dicen es que la reforma laboral ha sido una maravilla para la calidad de los contratos. Bien, pues en septiembre, para que lo veáis, de 1,41 millones de contratos, 794.350 han sido temporales, 165.180 a tiempo parcial y 200.864 fijos discontinuos. Es decir, solamente el 18% de los contratos firmados son indefinidos a tiempo completo. Además de firmarse, un 33% menos de los contratos que antes de la pandemia. Y claro, me diréis, bueno, pero oye, el paro baja, se genera empleo. Y, hombre, solo faltaba. Con 388.000 millones más de deuda, con todo el apoyo fiscal de la Unión Europea y con todo la recuperación admirable del turismo, etcétera, pues claro que se está recuperando el empleo. Pero la cuestión es que España lidera en tasa de paro oficial, incluyendo, olvídate de lo que acabamos de hablar, de todos los diferentes niveles de distorsión. No, con la tasa de paro oficial resulta que España lidera la Unión Europea en tasa de paro juvenil y tasa de paro femenino. Alguno me diréis, bueno, pero si está pasado toda la vida. Mentira. Grecia nos ha superado en reducción de paro y Grecia nos ha superado de manera muy significativa en mejora. Y además, sin el maquillaje de los fijos discontinuos. Es decir, con el maquillaje de los fijos discontinuos inactivos parados. Tras obligar a que los contratos de obra y servicio estacionales se conviertan en fijos discontinuos y, por lo tanto, eliminar del paro a los que no están trabajando mientras están inactivos. Con todos esos maquillajes, la realidad es que España lidera la tasa de miseria de la Unión Europea, lidera la tasa de paro, lidera la tasa de infraempleo y la de desocupados. Y además lidera la de paro juvenil y la de paro femenino. Más del doble de la media europea. ¿Por qué nos importa todo esto? Porque además todo el mundo ha ido reduciendo la tasa de paro. Lo que pasa es que el resto lo han hecho mucho más rápido y mucho mejor. ¿Qué dice el gobierno? España crea uno de cada 4 empleos dentro de la Unión Europea. Porque tiene mucho más paro. Porque tiene uno de cada 4 parados de la Unión Europea. Esta es la realidad. Esta es la realidad de unos datos que ningún gobierno debería vanagloriarse, que ningún gobierno debería vender como euforia, ni muchísimo menos como récord de empleo.
y muchísimo menos récord de empleo cuando está aumentando la población y está aumentando masivamente la cantidad de pluriempleo, y esas dos cifras lo que hacen es disfrazar la afiliación, generando la realidad de que la tasa de empleo y la tasa de actividad están estancadas. Esa es la realidad de España. Mientras tanto, como bien decía Cristian Campos en un artículo reciente maravilloso, España se está convirtiendo en un país de tiesos, en el que resulta que el salario modal está en 14.800 euros, prácticamente 4.000 euros menos de lo que estaba antes. Que el siguiente tramo de salario modal está en 18.000 euros. Que en España nos estamos encontrando con una situación en la que la productividad baja, los salarios se mantienen bajísimos, el paro se mantiene elevadísimo y a la gente se le vende que esto es un problema del libre mercado, cuando lo que es un problema de intervencionismo absoluto. Esa es la realidad del empleo en España. Si tú te crees que esto es récord de empleo, si tú te crees que esto va fenomenal, deberías pensar por qué eres muchísimo más pobre. Y es por esa intervención que no protege a nadie y lo único que hace es condenar a los jóvenes, a las mujeres y a los mayores de 50 años al paro estructural. Que no te engañen.